Quiero a través de esta videotutoría extender un fraternal saludo de paz y bien a los estudiantes del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, especialmente a los miembros del curso de Migración, Desplazamiento y Refugiados. Nos corresponde en la fase 3 de nuestro curso analizar la realidad internacional y el debate político. Lógicamente, realizando una interpretación al fenómeno migratorio desde una perspectiva local, nacional y transnacional. Quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Guillermo Alejandro Benavides Ceballos. Soy abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia. Cuento también con un pregrado en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Soy especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y actualmente candidato a magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Me desempeño como docente universitario hace 7 años y en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde el periodo 1602. Así las cosas, luego de realizar la presentación correspondiente, vamos a analizar nuestra tabla de contenido. Vamos a analizar el propósito de esta videotutoría para efectos de hacer un desarrollo de la temática, hablando de esta manera acerca de la migración de venezolanos, de la migración en Siria, de los campos de refugiados en el Medio Oriente, de los desplazados en el caso colombiano, para establecer el modelo de evaluación de nuestro curso y de esta fase correspondiente. Así, vamos a establecer las principales conclusiones y los referentes bibliográficos en torno al desarrollo de esta presentación. Empecemos. El propósito de este curso y de esta fase es identificar los acontecimientos precipitantes y desencadenantes que se vinculan al fenómeno migratorio, prestando atención en el contexto local, nacional e internacional. Cuando hacemos referencia a los elementos precipitantes, debemos entenderlos como las causas o los orígenes que convocaron al fenómeno migratorio, a contrario sensu de los elementos desencadenantes, que son las consecuencias o los resultados posteriores al producto de la migración. Así las cosas, y ya para hacer un desarrollo coherente de esta temática propuesta, vamos a hablar acerca de la migración de venezolanos. Para nadie es un secreto que en la última década la migración de ciudadanos venezolanos es la que más ha golpeado las fronteras de América Latina, especialmente la frontera colombo-ecuatoriana. Debemos tener en cuenta que a través de un análisis interpretativo de la Organización de las Naciones Unidas, el flujo migratorio de venezolanos en Iberoamérica para el año 2017 ha establecido como principales países de destino a Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Italia, México, Panamá, Perú, Portugal, España, Estados Unidos y Uruguay, teniendo como referente que los principales migrantes venezolanos han sido impulsados por la crisis política y económica de este país. Así las cosas, podemos analizar las estadísticas correspondientes a los residentes en los países mencionados de emigrantes venezolanos, de la misma manera como los ciudadanos de países venezolanos y de residentes y el saldo correspondiente referente al fenómeno migratorio. Para hablar acerca de la migración en Siria, debemos tener en cuenta lo siguiente, que al igual que Venezuela, Siria es uno de los países que más ha generado migrantes o que ha movilizado nacionales en los últimos tiempos, y que para el año del 2019 cerca de 8.225.499 nacionales sirios migraron de su país de origen, y que esto fue producido principalmente por la crisis política generada a partir del año 2011, donde se
incorporó una guerra civil teniendo en cuenta las discrepancias del gobierno y de los connacionales de dicho estado. Esto generando que cerca de más de 8 millones de personas migraran, donde principalmente los países de destino fueron del Medio Oriente, donde encontramos que principalmente en Turquía en un 45%, seguido por el Líbano en un 14% y Arabia Saudita con un 9.76% fueron los países seleccionados para migrar por los ciudadanos nacionales sirios. Lógicamente teniendo en cuenta, como ya lo mencioné, las situaciones de naturaleza política. Vamos a hablar entonces acerca de los campos de refugiados en el Medio Oriente. Debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Han sido principalmente aspectos cronológicos ubicados temporalmente los que han desencadenado ciertos aspectos relevantes a tener en cuenta respecto de esta condición. Principalmente en el año de 1989 al año de 1991 se causó una nueva oleada migratoria o de desplazados hacia Siria, Jordania, y muchos de ellos eran refugiados palestinos o sus descendientes, teniendo en cuenta el conflicto político entre Israel y Palestina. Ya posteriormente, en un segundo escenario temporal o cronológico, encontramos el año 2003, donde el mayor flujo de refugiados estalló a través de la invasión estadounidense a Irak. Recordemos que con el 9/11, esto es, los ataques al World Trade Center, a las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York, esto ocasionó que se generase por parte del país norteamericano una invasión militar a Irak, generando bombardeos, generando actos bélicos que provocó la congregación de campos refugiados dentro del contexto del Medio Oriente. Ya para el año del 2015, el conflicto de Yemen generaría que cerca de 3 millones de personas abandonasen sus hogares y que la mayoría se constituyesen lamentablemente como refugiados internos en el Medio Oriente. Luego, entonces, nos corresponde analizar el tema del desplazamiento en el caso colombiano. Recordemos que uno de los elementos precipitantes para que se haya generado el desplazamiento interno en el caso colombiano ha sido el fenómeno de la violencia, del narcotráfico, del levantamiento de grupos alzados en armas ilegales, y que esto ha hecho que personas, que familias que tenían su asentamiento natural en las zonas rurales del territorio colombiano hayan tenido que desplazarse de manera intempestiva a las ciudades, generando así marginalidad, desempleo, desigualdad, pobreza, miseria, el no acceso a las condiciones básicas elementales para la subsistencia de estos connacionales colombianos, como lo es la vivienda digna, el acceso a la salud, a la educación, al agua potable, al saneamiento básico, ha generado diversas circunstancias de conflicto, de desigualdad para el caso colombiano. Tenemos aquí la presentación de un gráfico que ha sido extraído del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, donde se establece que desde el año de 1958 hasta el año 2012, cerca de 5.712.506 personas han sido víctimas del conflicto armado interno, y que para el año 2012 también con relación a la fecha de origen se tiene que cerca de 4.744.046 personas han sido víctimas del desplazamiento forzado interno. Y aquí se establece a partir de este gráfico cuáles han sido las principales ciudades o los principales epicentros rurales y urbanos que han desencadenado el fenómeno del desplazamiento. Principalmente Puerto Asís, Tumaco, San José del Guaviare, Río Sucio, Medellín, Apartadó, Turbo, Carmen de Bolívar, Fundación, Santa Marta, Valledupar, Tibú, Tierra Alta y Tame han sido las ciudades
o las zonas geográficas donde más se ha generado el impacto del desplazamiento forzado interno en el territorio colombiano. Para efectos de que tengan en cuenta, una vez se ha establecido que uno de los elementos precipitantes del fenómeno migratorio es externo a las causas o a la voluntad del individuo, es necesario tener en cuenta el modelo evaluativo que vamos a desarrollar para este curso. Tenemos aquí unos enunciados y tenemos unos conceptos. La idea es que tenemos que emparejar a través de este programa en la plataforma Geniali, que ustedes lo van a poder contemplar también en el foro de discusión de nuestro curso, para efectos de que puedan emparejar. Por ejemplo, la migración es, como ya lo hemos mencionado, un fenómeno externo a la voluntad del individuo. Para mitigar la migración se requiere políticas públicas nacionales y supraestatales. Los elementos precipitantes son políticos, económicos, culturales y sociales. Los elementos desencadenantes de la migración son un fenómeno externo a la voluntad del individuo. Y también pobreza extrema, violencia y xenofobia, para que tengan en cuenta entonces que vamos a manejar enunciados y conceptos, y que después de 40 segundos de que aparezca este crucigrama, este programa de emparejamiento, se va a producir aquí en la parte superior de nuestra filmina los conceptos, las respuestas inherentes a los enunciados y la evaluación pertinente. De la misma manera que la vamos a desarrollar en el foro de colaboración. En la parte del entorno de evaluación vamos a establecer también un modelo de evaluación similar, pero en el foro ustedes van a poder realizar las retroalimentaciones correspondientes a todos y cada uno de sus compañeros. Así las cosas, mis queridos estudiantes del curso de Migración, Desplazamiento y Refugiados, nos corresponde establecer las conclusiones de la videotutoría del día de hoy. Y la primera es que la migración es un fenómeno que ha existido a lo largo de toda la historia, que sus elementos precipitantes son internos y externos a la voluntad del individuo, es decir, que obedecen principalmente a factores sociales, políticos, económicos y culturales respecto de los países de origen de los migrantes. Segundo, actualmente los estados y las organizaciones internacionales de derecho público se han preocupado por legislar sobre el derecho de los migrantes en aras de garantizar una condición de vida digna de las personas que deciden dejar su lugar de origen para trasladarse hacia otros países en busca de mejores oportunidades. Y ya para efectos de establecer los aspectos bibliográficos de nuestro curso, les expongo aquí cuáles fueron los medios que se utilizaron para el desarrollo de la clase de hoy. Que la tengan en cuenta debido a que la encontramos en la Dacateca de nuestro entorno de inicio y el entorno del campus virtual, para efectos de que todos y cada uno de ustedes puedan reforzar de manera conducente los conocimientos básicos necesarios para afrontar una interpretación coherente y oportuna acerca del fenómeno de la migración. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y que Dios los bendiga.